la pueden leer desde ahí. Estamos hablando del capítulo 6, comenzando en el verso 15 hasta el 23. Perdón, de Romanos, ¿qué fue lo que yo dije? Romanos 6, 15, 23. Romanos 6, del 15 al 23. Como tú tienes tanta voz tan bonita, pues la puedes leer ahí, para que no tengas que caminar tanto. Leemos en Romanos capítulo 6 del 15 al 23, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Siervos de la justicia se subtitula. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora me habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Amén. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Hermosa palabra, ¿verdad? Nos da el Señor aquí en esta epístola, que nos deja ver claramente la justicia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba. Mira lo que me pasó aquí, Héctor. Se me fue esto. Bendito sea el Señor. Palabras hermosas, amado, que nos hablan, ¿verdad? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. No sé qué fue lo que hice. Aleluya. Gloria al Señor. Mi alma te alaba, Jesucristo. Se me escondió la pantalla. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Aleluya. 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 Oh, gloria a Dios. Por eso es que el Señor nos dice en su palabra, sed santos, porque yo soy santo. Pero usted va a decir, pero ¿cómo yo voy a ser santo si yo soy un pecador? Pues sí que lo eres. Pero por la gracia de Dios, por la justicia de Dios, aleluya, por la misericordia de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, Aleluya. Aleluya. Ese Espíritu Santo que está ahí todo el tiempo redarguyendo, diciendo, hablando contigo y tú con Él. Cuando tú metes la mano donde no la tienes que meter, o pones el pie fuera del lugar donde el Señor te dijo, o la mirada, o el corazón se te perturbó de momento, ese Espíritu Santo que no está dormido, te llama y te dice, no lo hagas. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. No lo hagas, no lo digas de esa manera. Y si lo dijiste de esa manera, como que rápido dijiste, perdóname, no fue así que quise, ¿verdad? Porque, y a quién no se le sale algo que no se, ¿verdad? No estoy hablando de malas palabras, porque nosotros no tenemos esa conducta. El cristiano tiene una boca limpia, y de esta fuente no sale agua amarga, sino agua limpia, porque de la abundancia del corazón tiene que hablar la boca. Amén. Y esas costumbres no son nuestras.
Quizás en otro tiempo de vivir uno decía cualquier palabra que no era, ¿verdad?, de las que tanto se escuchan. Que yo anoche estaba meditando en esto y decía, Dios mío, pero cuando yo me criaba como niña, como joven en la escuela, yo nunca vi a un muchacho decir malas palabras. En la escuela no, yo me crié en la escuela católica, romana y apostólica, jamás, jamás, ni en casa, a menos que no fuera mi papá que llegara con una gritería y dijera algo de momento, pero más nadie podía decir nada. Oye, eso no se veía, hermano, ni en la calle, gritando, ni voceando cosas como ahora, que yo digo, ¿pero qué es esto? Pasan por el medio de la calle con una música diciendo malas palabras. Qué cosa más terrible. O sea, así es el enemigo de las almas y así es el corazón del hombre, que se pega a la maldad. Esa fue la decisión que más bien tomó Eva, porque ella fue la que, ¿verdad? Ellas fueron los dos, pero Eva fue la que se fue y hizo lo que no tenía que hacer, lo que el Señor le dijo que no a la mujer. Por eso es que en el Evangelio, allá el apóstol Pablo le dice a la mujer, mira, que las mujeres se callen, porque a veces las mujeres pues no pueden estar hablando de más en la congregación, pero están preparadas, no estaban preparadas para eso. Y dice el apóstol Pablo, y la mujer que aprende en silencio con el hombre. Ahora le digo yo, si fuese esa misma la condición nuestra en este momento, ¿quién evangeliza más? ¿Cuántos alaban al Señor? Hay más pastoras que pastores. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Siempre en las iglesias hay más mujeres que hombres. Qué precioso es el Señor. Porque ya en Cristo no hay hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni judío, ni excita, que todos somos uno. Aleluya. En Cristo Jesús, a su nombre. Gloria. Así que vimos, hermanos, en estas palabras que acabamos de leer, que el pecado y la ley esclavizan al hombre con reglamentos que a veces ellos tienen 20 mandamientos y no 10. Y dicen que a los creyentes les es permitido hacer algunas cosas mientras les es prohibido hacer otras cosas. ¿Es cierto? ¿Por qué? Bueno, la Biblia dice esto. Todo me es permitido. Nadie esclaviza aquí a nadie, porque a usted no le dicen que usted tiene que venir a la iglesia. Que nadie ha llamado aquí a nadie que tenía que venir, ¿verdad que no? Obligado. Usted vino porque usted ama al Señor. Amén. Y porque usted sabe que eso es bueno para usted, para su vida, porque usted le está sirviendo a un Dios vivo. Amén. Y poderoso. Amén. Que reina en su corazón y que domina su vida ya. Porque usted ha entregado su vida al Señor. La Biblia dice, no todo me es permitido. No es verdad que yo tengo prohibiciones. Pero también dice, pero no todo me conviene. Aleluya. ¿Es o no es? Y está escrito así. ¿Cuántos saben que la Biblia dice eso? Todo me es permitido, mas no todo me conviene. Todo me es permitido, dice el apóstol Pablo en la epístola, pero yo no me voy a dejar dominar de ello. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén. Ahí está, a la puerta está todo. Pero usted ve eso y dice, no, pero yo no voy a caminar para allá. Porque en ese sitio estaban quizás los amigos míos de antes y por ahí voy a seguir y voy a terminar en el lugar donde no debiera de estar. Pero eso es su conciencia. No es que se lo hayan prohibido, es ya su conocimiento de que usted no debe entrar por ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Amén. De que lo que hacía antes no es que me lo prohíben, es que yo no lo quiero hacer. Es diferente, ¿verdad que sí? No es una regla de conducta, porque no es que usted se vista piadosamente como una mujer casta, como dice la Biblia. No es que a mí no me gusta andar en desnudez,
Son dos cosas diferentes. Amén. Amén. No hay ninguna prohibición. Es el deseo del alma del hombre que está en Cristo de agradar a Dios sobre todas las cosas. Aleluya. Pero vimos que la vida cristiana no es el vivirse con alguna lista de reglas o reglamentos. La vida cristiana es la obediencia a Jesucristo. La identificación con Cristo. Oye esa palabra, yo me identifico con Cristo. Esa es mi santificación. Porque Cristo es santo. ¿Cómo es Cristo? Hermoso, santo, puro, precioso, amado. ¿Y quién no desearía tener esa misma identidad? Porque eso trae paz al alma. Hay una conciencia en Cristo, amado, que me quiero identificar con el Señor. Y esa es una identificación y una santificación posicional. La obediencia a Cristo es la experiencia de esa santificación. Esa es mi experiencia. Cuando yo lo obedezco, lo que la conciencia de Cristo en mí me dice, porque yo lo he vivido, lo he estudiado y lo quiero y amo la palabra, porque ese es el cristiano, hermano. Hay que amar lo que dice esta palabra para poder vivir por ella. Amén. Amén. Entonces esa es la santificación práctica. No se trata de lo que uno hace, sino de dónde uno anda. No es lo que tú haces, es tu andar en el Señor, tu caminar en Cristo. No es como tú andes. Tú puedes andar con la espalda virada como estoy yo. Aleluya. Pero no estoy caminando virada. Yo estoy andando en la línea del Señor. Aleluya. Ahora lo importante es recordar es que los cristianos tienen que obedecer al Señor Jesús y tener comunión con Él. Todo el mundo tiene algún principio por el cual vive. Amén. Un reglamento. Mi mamá era, por ejemplo, una persona muy estricta. Leer el reglamento. Leer el reglamento, exacto. Ese es el comercial. Es que se le pega esto. Era una persona estricta, le gustaban las cosas sumamente organizadas. Y ella vivía por esa ley. Ella no le gustaba violar la ley en nada. O sea, estuvo ¿cuántos años? Porque empezó a manejar. Bueno, hasta los 90 años tenía un carro. Hasta los 90 años, porque yo le dije, mamá, yo creo que todavía ya no es momento de que tú estés en la calle. Eso fue terrible, que ella dejara de manejar, porque a ella le encantaba irse para los sitios en su... Pero déjeme decirle que jamás en la vida le dieron un ticket, un boleto de infracción. ¿Por qué? Porque verdaderamente le gustaba vivir por el reglamento de la ley, de las leyes buenas, que son puestas por el hombre para que nosotros podamos vivir en paz. Porque usted se imagina que no hubiese leyes en la tierra de conducta, de cómo tú debes de comportarte. Esto sería una cosa terrible. Ya no hubiera humanidad. No importa quién sea uno, si uno vive por alguna ley, está viviendo de acuerdo con la naturaleza. El vivir por alguna ley en su forma, en tu propia ley, es lo correcto, porque esa es la ley de Cristo en tu vida. Y vimos que otro extremo contra el cual Pablo amonesta es el libertinaje. Esas son cosas diferentes. Vivo bajo la gracia, pero vivo en el orden de la ley que me ha puesto mi gobierno, mi mundo, ¿verdad? Tengo que vivir en ese orden para poder vivir en paz, pero no vivo en un libertinaje. Si usted es hijo de Dios, hermano querido, no puede hacer lo que le venga en gana, porque la carne, si está alborotada y si no está sometida al Señor, hace lo que le venga en gana. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el Señor me dice que es bueno que yo vaya a la oración, pero yo hago lo que me dé la gana.
Entonces hay que tener cuidado con eso, porque eso no es como mucho someter, ¿verdad? No hay mucha sumisión en eso, sino que tiene que hacer lo que le agrada al Señor. Debe presentarse a Él y serle obediente. Esa es una manera práctica de vivir la vida cristiana. Vimos también que en la realidad hay solamente dos señores a quienes obedecer. Uno es la muerte y el otro es la justicia. Toda persona es esclavo de uno de los dos. Aún los creyentes tienen que aprender que el poder del pecado es tan verdadero como la culpa del pecado. Escucha esa palabra, el poder que tiene el pecado en el hombre es tan verdadero como la culpa que uno siente, porque el pecado tiene poder. O dígame usted si no tiene poder. Una persona que le han dicho no esté bebiendo porque tiene el hígado malo, y después dice, bueno, un traguito no hay nada malo, pero tú no sabes que ese traguito te puede convertir esa célula en una cirrosis, y eso es una muerte bien triste, ¿sabes? Es bien delicado. Entonces ahí hay una esclavitud. Ejemplo, una persona que le han dicho muchas veces que no coja lo que no es de él, pero hay una enfermedad en esa persona que se identifica aún por la ciencia, que le llaman cleptómano. Coge lo que no es suyo. Ese es, en otras palabras, un buen o un mal ladrón. Porque coge lo que no es suyo. Habiendo sido libertado de la culpa del pecado mediante la justificación por la fe, ahora el creyente debe ser libertado. Somos justificados de la culpa, pero el creyente tiene que ser libertado del poder del pecado, porque el pecado llama. Hay a veces personas que dejan que esa maldad del adulterio entre en su corazón, codiciando la mujer o el hombre del prójimo. Ay, yo me casaría con un hombre como tú. ¿Qué es eso? Pero si es un hombre casado, ¿cómo va a decir eso? Pero, hermano, ¿sabe lo que pasa? Que la mente está puesta en esa situación, y ahí se llama el poder del pecado. Por medio de la santificación por la fe, nosotros vamos a ser libertados del poder del pecado. Ahora, la obediencia de la cual vinimos hablando es la obediencia de la fe y la obediencia de la ley. La fe conduce a la obediencia a Cristo. La fe conduce a la obediencia a Cristo. Aleluya, aleluya. Esa es una manera práctica de vivir la vida cristiana. Bendito sea el Señor. No podemos liberarnos de los lazos del pecado porque somos débiles, pero sí podemos presentarnos como esclavos a Jesucristo. El apóstol Pablo se presentaba así en muchas epístolas. Yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Esa esclavitud sí que yo la deseo, porque yo quiero ser como Cristo. Hay una libertad, pero yo desearía, como dice el apóstol Pablo en ciertas epístolas, en ciertos lugares, yo vivo encadenado con el Señor. ¿Iba a decir tú esto? Sucedió con el juicio que Dios le hizo en el capítulo 11 de Génesis, en la Torre de Babel. La Torre de Babel, hubo un líder que dijo: nosotros no queremos ser más esclavos de Dios, vamos a hacer una torre. Y en la torre empezaron a hacer el zodiaco y a adorar las estrellas. Ahí fue la primera vez que se empezó la idolatría. Había un solo Dios y ellos inventaron un montón de dioses, y Dios los reprendió, porque hay que ser esclavo de Dios para servirle.
de corazón. De lo Amén. contrario, no somos nada. Esclavos de Jesucristo. Vivimos la vida cristiana en libertad, pero nuestro espíritu está fusionado de tal manera al Espíritu de Dios que nosotros vamos a vivir a la tendencia como si fuésemos esclavos de Jesucristo. Recuerden lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 34 y 36. Dice así, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres en Cristo Jesús, porque en la carne somos esclavos. ¿Me han entendido, verdad? Y lo que Pablo ha estado diciendo hasta aquí, en este capítulo 6 de la epístola a los romanos, es que a quien quiera que uno obedezca, aquel es su amo. Si usted obedece al Espíritu, usted es esclavo de Jesucristo. Pero si usted obedece nada más que a la carne, es esclavo del pecado. Porque la carne lo que conduce es al pecado. Por eso es que el Señor nos exhorta a nosotros y nos dice, vivir en el Espíritu. Amén. Estamos en este cuerpo, pero tenemos una vida espiritual que es mayor, que domina. Hay un punto ahí que dice, si estamos bajo la gracia, si no estamos bajo la ley, podemos pecar. Pablo dice, en ninguna manera, porque la gracia lo que nos da es poder para reprender al pecado. Porque cuando viene el pecado, uno se tira a los pies de Cristo, dice, líbrame de la tentación, Padre, porque Cristo pagó el precio, la sangre fue derramada y manténme limpio. Esa es la gracia. Aleluya, sí, Señor. Aleluya, que Amén. cuando uno hace eso, queda limpio. Amén. Dice, el simplemente una persona decir, bueno, yo no mato, yo no miento, no hago lo malo, no quiere decir que uno esté viviendo la vida cristiana. Amén. No quiere decir eso. Solamente significa que uno está viviendo una vida buena. Pero la vida cristiana, hermano querido, es una vida en la cual uno obedece a Cristo. No es simplemente yo no mato, yo obedezco a Cristo. Amén. Y si usted está sirviendo al pecado, entonces usted es esclavo del pecado. Pero si usted le está sirviendo a la justicia, entonces usted es esclavo de Cristo. Continuamos con el verso 17 que dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, eras pasado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Aleluya. Cuando usted anda perdido, usted obedece al pecado. Eso es natural, el poderlo hacerlo porque vivimos en esa naturaleza del pecado. Pero el hombre puede vivir una vida ejemplar y puede recibir una medalla y una copa de la Cámara de Comercio y aún así ser esclavo del pecado. Dice, un hombre una vez fue elegido como un ciudadano sobresaliente en cierta comunidad. Pero quienes le conocían daban testimonio de que era el hombre más injusto, injurioso y más mal hablado que jamás habían conocido. Mas sin embargo le habían dado la copa de la Cámara de Comercio y todos los honores. Puede haber sido distinguido porque era una persona distinguida, pero era muy obvio a quien obedecía. Lo importante, hermano querido, es que nosotros obedezcamos a Cristo. Aleluya. Pablo da gracias a Dios que los creyentes en Roma
que antes eran esclavos del pecado, ahora son entregados a la maravillosa doctrina de la gracia. El contraste es el motivo de dar gracias. Pablo había descubierto que cuando fue salvado, le fue dada una naturaleza nueva que podía obedecer a Cristo. Amén. Por eso es que hay que nacer de nuevo. Con una naturaleza nueva, yo puedo obedecer a Cristo. Y como yo nazco de esa naturaleza, tengo que nacer del agua y del Espíritu, dice la palabra. Por la palabra de Dios, yo tengo ese renacimiento. Aleluya. ¿Cómo explicar eso del agua y del Espíritu? Explícalo. Muchas personas dicen que cuando se bautizan es que son salvos. No. El agua del Espíritu quiere decir, el agua es la palabra de Dios que nos limpia, el Espíritu Santo que nos santifica y nos cuida. Amén. Aleluya, amén. Gloria sea el Señor. Y llegó a la siguiente conclusión, como él lo expresa aquí en el capítulo 7, esta misma epístola de los Romanos, en el verso 18 dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esa es la naturaleza del hombre. Lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que yo no quiero hacer, a veces es lo que yo hago. ¿No le pasa así a usted eso? Que usted tiene unos planes y quiere hacer una cosa, pero bueno, la carne dice: ay no, pero vete a dormir mejor y descansa. Aleluya. Gloria al Señor. Pablo quería que los romanos supieran que no hay ningún bien en la vieja naturaleza. Muchos creyentes hoy en día no han descubierto esta verdad. Otro hecho alarmante es que no hay ningún poder en la naturaleza nueva. Oiga bien, no hay ningún poder. El hecho de que usted haya nacido de nuevo no es que usted está lleno del poder. No, es el Espíritu Santo el que está lleno del poder. A su nombre. Gloria, Y aquí aleluya. es donde la mayoría de nosotros nos equivocamos. Creemos que porque somos cristianos podemos vivir, por decir: ¿cómo tú estás? Pues victorioso, en victoria. Tú estás en victoria cuando tú estás viviendo en Cristo. Amén. 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 Esa es la victoria que ha vencido al mundo. Aleluya. Nuestra fe. A su nombre. Gloria. Pero no podemos decir todavía que somos tan débiles como éramos antes de haber sido salvados. Es por eso que es tan necesario caminar por la fe en el poder del Espíritu Santo. Es necesario caminar por la fe. Yo voy a Cristo, yo voy a Él, aleluya. ¿Y cómo que voy? Porque lo que dice esta palabra es fiel y verdadero. Aleluya, amén. Si Él dice que Él me va a sustentar en medio de mi prueba, yo voy a Cristo y descanso en Él. Y sé que esta prueba, por difícil, por fuerte que sea, porque la vida trae pruebas. La vida trae pruebas, hermano. El que diga que la vida pues es un mamey es porque está durmiendo del otro lado, no está viendo bien las realidades. Sí. Todos los días hay una prueba. Sí, Señor. Te quieres levantar, pero tienes sueño y estás cansado y no tienes fuerza, pero te dice el Espíritu: me voy a levantar, levántate, date una ducha fría, vístete y vete para la iglesia. Eso es como una prueba de fe. Amén. El apóstol Pablo dice a los Corintios, creo que en 1 Corintios capítulo 10, que andamos en este cuerpo, pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de derribar de fortaleza. toda altivez. Pero ¿qué pasa? Que si no sabemos usar las armas, es como cuando te reclutan. Mi hijito fue soldado
Él los reclutaron, pero le enseñaron a usar las armas. Cristo nos recluta y nos enseña a usar las armas espirituales. Si Aleluya. no las conocemos, vamos a estar en derrota siempre. La espada del Espíritu, alma espiritual, el yelmo de la salvación. Yo soy salvo porque Cristo murió por mí y mis pecados. Aunque soy un pecador y a veces me porto malcriadamente o lo que sea, pero tengo la salvación por gracia. El escudo de la fe lo sé usar porque vienen los dardos de fuego del maligno y por la palabra. Y ese escudo, el escudo de la fe, estoy cubierto con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. El Evangelio lo tengo en mis pies, camino en la fe de Jesucristo. Aleluya, A su amén. nombre. Gloria. Las almas del Espíritu. Una de las armas más poderosas es el perdón. Poder perdonar al prójimo y ser perdonado por Dios. Aleluya. Eso es Gloria al grandioso, sí, Señor. Señor. Mata al diablo. El perdón, hermano, es algo tremendo. Eso es una arma, no alma, arma tremenda. Porque ahí derriba toda fortaleza del enemigo. Cuando hay una situación de no perdón, hay una muralla. Hay una muralla tan grande que no te deja ver ni la gloria de Dios. Y Porque está todo el tiempo ese mal en el alma. cuando no perdonamos, nos hacemos esclavos del que nos hirió. Eso es así. Pero cuando perdonamos, le ponemos coto al asunto y seguimos para adelante. En otras palabras, hemos sido libertados. El Evangelio nos fue entregado a nosotros y luego nosotros fuimos entregados a este nuevo camino de vida por la gracia. Es así. Te entregó el Señor el Evangelio. Ahí está la palabra. Y por esa palabra yo vivo. Es tan maravilloso vivir por la palabra, hermano, porque es que la palabra no se equivoca. Amén. Hay veces que usted tiene, mira, una ansiedad en el alma, que puede ser esto, aquello, lo otro. Y usted se pone a leer la Biblia y el Señor empieza de momento a sanar, a poner como un bálsamo, Amén. Sí, Señor. un bálsamo de paz. Gracias, Padre. Esa palabra es un manto que usted se está poniendo, es un óleo de gozo, Aleluya. es un manto de alegría, aleluya, porque aquí dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Un siervo de la justicia. Yo quiero ser un siervo de la justicia, Amén, amén. de la palabra de Dios. Quiero llevarla, pero la quiero llevar grabada en mi corazón. Porque cuando usted la tiene grabada en su corazón, entonces usted puede reflejarla. No tiene ni que hablar. Entonces cuando le dicen, hermano, el pastor le dice muchas veces, usted es un pastor, ¿verdad? Ya se le ve la mancha del plátano. Digo, la mancha del, no, la santidad, aleluya, del pastor. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Se lo dice, hermano, a uno, le dice, pero usted es pastor, usted es pastora. Porque la forma de nosotros expresarnos con los demás. Amén, Siempre amén. hay un tono de misericordia. No hay un tono de juicio, no hay un tono de llevarle un mensaje a la persona que no sea para levantarlo, para animarlo. ¿Es o no es? O sea, no nos atrevemos nosotros a meterle el dedo a la llaga a nadie. Es tanto así que el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, dice, viviendo para la justicia, por cuya herida fuimos nosotros curados. Aleluya. 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 Ahora los hombres están entregados a una nueva manera de vivir, la cual conduce a la libertad
Dios lo ha hecho posible para que nosotros podamos vivir la vida cristiana. Ahora, eso no quiere decir que el pecado ha sido erradicado completamente y destruido, pero sí quiere decir que ahora podemos vivir para Dios. Aleluya, aleluya. El pecado morará siempre en la carne, en el ser humano, pero nosotros no vivimos conforme al pecado, vivimos conforme a lo que Dios nos ha dado, que es su gracia. Amén. Él es el que va a sustentarnos en medio de la tentación, porque nosotros lo hemos vivido todos los días. Líbranos de tentación. ¿No le dice usted al Señor eso? Padre, líbranos de tentación. Al levantarse en la mañana, nosotros venimos al Señor para que Él nos dé esa cobertura de santificación que solamente viene a través del Espíritu Santo. ¿Cómo yo me voy a expresar? Yo no voy a dejar que mi mente se cargue de lo que no puedo cambiar. Mira, yo tengo una mujer pegada en las rejas de mi casa. Dios mío, Padre Celestial, bendícela, Padre Santo. No se quita esa carga de una situación familiar que tuvo, y es continuamente. La ha llevado eso, una depresión tan terrible que ya ni el agua ni el jabón la tocan. Wow. Es una cosa increíble. Porque eso sucede cuando el pecado queda ahí como un esclavo. Porque es que el no perdonar es un pecado. Perdónanos como nosotros perdonamos a los pecadores. No dice así el Padre nuestro. Perdónanos, Señor. Pues entonces no te va a perdonar el Señor. Entonces no vas a sentir ese alivio porque tú no has perdonado, no has sabido perdonar. El versículo 18, el apóstol Pablo describe la experiencia de los creyentes romanos que han sido libertados de la dictadura del pecado. Ahora esto no les da ninguna libertad para vivir como quieran, sino para agradar a aquel que los libertó. Han sido libertados para poder llegar a ser esclavos de Cristo, y esto no les hace esclavos porque nosotros verdaderamente somos reyes. Aleluya. No dice la palabra eso. Los reyes no son esclavos. Dios nos sacó de las tinieblas a la luz y nos ha hecho nuevos ciudadanos del cielo, donde somos reyes y sacerdotes para Dios. A su nombre, Gloria. Aleluya. Aleluya, aleluya. Es que el Evangelio es tremendo. Han sido libertados para poder llegar a ser esclavos de Cristo, y esto no les hace esclavos. Aleluya. El pecado, amigo y hermano querido, no será erradicado de la vida, sino hasta cuando nosotros seamos completamente redimidos. Cuando esta naturaleza pasará en un abrir y cerrar de ojos, ya tú estás allá con otra naturaleza. Aleluya. Qué cosa tan maravillosa. Eso es lo que dice la Biblia. Y si yo creo que yo soy salva por fe, yo entonces creo que también el Señor me dará una nueva naturaleza con un cuerpo de gloria. Amén, porque eso es lo que dice la Biblia. Verso 19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Si nosotros tomamos esa decisión en algún momento dado, cuando nacimos casi, nadie nació siendo santo. El bautismo no hace al niño santo. Somos inocentes, sí, pero no somos santificados, a menos que no vengamos a Cristo. Lo que sucede con los niños, ellos nacemos con la mancha de pecado, nacemos pecadores, pero como no hay conciencia
como niños, Dios no nos culpa. Una vez que tengamos la conciencia del bien y el mal, entonces tenemos que decidirnos por Cristo. Aleluya. Porque si no, nos perdemos. Los líderes religiosos, ¿verdad? En un momento dado, cuando el Señor estaba predicando allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31-34, que le estaba hablando a los líderes religiosos, se sintieron insultados cuando Jesús les sugirió que ellos eran esclavos del pecado. Y recordamos esa palabra que dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, si permaneces en mi palabra, oye bien, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad, que es la palabra, os hará libre. Aleluya. Entonces le respondieron ellos: del linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Le estaba hablando a los líderes religiosos fariseos que vivían bajo la ley y que no habían todavía tenido la experiencia de reconocerlo a él como el Mesías. Aleluya. ¿Cuántos hombres y mujeres son siervos y esclavos del pecado? Pensamos en la tragedia de tantos jóvenes, ¿verdad?, que van a la guerra, como en la de Vietnam, que murieron tantos y fueron heridos. Y pensamos en los miles de jóvenes que han regresado de los países atormentados por esa guerra y ahora son adictos a la droga. Esta es una de las cosas más tristes de la guerra. Otra cosa triste, sin embargo, son los millones de personas que son esclavos del pecado. ¿Qué es peor? Esclavos del pecado. Aleluya. Al pensar en ello, no hay otra alternativa. ¿Somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo? Es paradójico, pero como esclavos de Cristo somos en realidad libres. Pablo pide a los hermanos en Roma que se presenten a Cristo mediante un acto de la voluntad, porque todo es voluntario en el Señor. Nadie puede pasar a aceptar a Cristo porque usted lo empuja, porque eso no es verdadero. Aleluya. Somos conocidos por el uniforme que llevamos puesto. Si somos pecadores, somos esclavos del pecado. Pero si somos siervos de Cristo, entonces estamos revestidos del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Hubo un tiempo, hermano, que nos escucha, hermano querido, cuando usted era libre de agradar a Cristo, libre de agradar a Cristo, no tenía la conciencia de agradar al Señor, vivía para agradarse a sí mismo en todo capricho, en todo egoísmo, pero no queremos volver a eso. La única libertad verdadera que nosotros tenía era que no era posible hacer el bien, ni pensaba en servirle a Cristo. Aleluya. Supuestamente esa era la libertad que nosotros teníamos. Aleluya. Pero ahora vemos el verso 21 que nos dice: pero qué fruto tenía en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. ¿Había algún fruto en vivir en esa forma? Porque el fin de ellos es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Aleluya. Y como fin la vida eterna. Ese es el fruto que tenemos. Vivir en paz con Dios. Amado. Revestidos de esa presencia y de la palabra del Señor, vivimos con ese reflejo de ser los siervos del Señor que somos, porque la paga del pecado es muerte, la advertencia que hace el Señor, más la dádiva, el regalo de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué palabra tan gloriosa, amén. Más claro que eso no canta un gallo que quiere. Aleluya. Más claro que eso nos habla el Señor. Nuestras vidas son santificadas por Cristo, por el Espíritu Santo. Nadie es santo por sus propios méritos, porque todo lo que nosotros somos es porque el Señor nos lo ha dado. Amén. Vamos entonces a dejar esta clase hasta aquí, ¿verdad? Hemos terminado. Luego, cuando me toque la parte, volveremos al capítulo 7 de los Romanos. En esta hora vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por estos ratos que hemos podido participar unidos en su presencia. Siempre decimos, si hay algún hermano que tenga una necesidad especial para orar por él, pase al frente, porque es el momento del Espíritu Santo para estar ministrando. Aleluya, sí, Señor y Padre Celestial, gracias, a Padre. ti te damos gracias, oh Dios del cielo, por tu Espíritu Santo que nos conduce a toda justicia Toda verdad. y a toda verdad, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos abre los ojos del entendimiento. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía, Padre amado. Sí, Señor. Señor, que toma control de todas nuestras cosas porque así lo queremos, Padre. A ti hemos entregado nuestra vida sabiendo que solo en ti hay salvación y vida eterna. Aleluya. Solo en ti, Padre amado, seremos revestidos. Aleluya. En este hombre interior, aunque el exterior se vaya desgastando, pero seremos revestidos con poder. Tú nos darás la fuerza y la fortaleza para continuar adelante. Pero a ti suplicamos, Dios del cielo, por todos los vecinos y los hermanos que son parte de esta obra, Padre. Tú eres el que conoce los corazones. Pedimos misericordia. Y de la misma manera en que nosotros pudimos llegar a ti, que tú les des un llamado irresistible, Padre. A nuestros hijos, a nuestros nietos, Aleluya, a nuestros sí, parientes, a los que amamos, Padre, Señor. sí, Señor. Te pedimos, oh Dios, que toques sus Pido por las corazones peticiones, Padre, que tiene con tu dedo santo, Padre, y que permita que ellos vuelvan en sí. Yo te pido por su nombre. Que vuelvan en sí, Señor, como el hijo pródigo volvió en sí y declaró: Toda enfermedad que quiera molestar, voy a regresar a la casa de mi Padre. te lo pido. Gracias, Señor, por esta mañana gloriosa y tu palabra que nos alienta y nos exhorta. Bendice a mi hermana Juanita, Señor. Tú sabes que ella está allí en ese hospital esperando que le saquen los puntos a la nena. Padre, yo te suplico que tú la bendigas de manera especial. Sí, Señor, aleluya, Que tú aleluya. transformes completamente esa vida. Sí, Señor. Que tú transformes completamente, Sí, Señor, Señor, aleluya. su pensar, su manera, Señor, todo para tu gloria y honra. Bendice a nuestro hermano Johnny, que hace tiempo que no lo vemos, Padre. A ti suplicamos por él, Señor, que tú lo bendigas y lo ayudes de manera especial. Aleluya, sí. Que no permita que su alma se pierda, Señor. Que tú lo libertes en esta hora de toda tiniebla, toda oscuridad que pueda estar, Señor, perturbando su corazón, Padre. Glorifícate en esta mañana y en este día que es tuyo, Señor, porque este es el día que ha hecho Jehová. Aleluya. Nos gozaremos y Gracias, Padre, alegraremos por haber traído hasta en aquí, él. Padre. Bendice nuestra salida como así es bendecido nuestra entrada. Aleluya. 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 Y llévanos con bien a Llévanos nuestros con bien, respectivos Padre. lugares. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y la plena comunión de tu Santo Espíritu. Y el pueblo del Señor dice: Cristo viene. Sí, Sí, ven, ven, Señor Jesús. Maranatha. Dios Cristo le viene bendiga a la pronto. iglesia amada.